Muy buenas, queridos hermanos y hermanas. El tema de hoy lleva por título El discípulo de Decápolis, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 26 al 39. Hemos dicho el Evangelio de Lucas, por tanto vamos a decir algunas palabras acerca de él. El método que él usó para recoger sus datos y plasmarlos en el Evangelio lo expone en el capítulo 1, en sus primeros versículos, y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron mensajeros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y es que las obras de la antigüedad muchas veces iban dedicadas a una persona. El método de Lucas. Decir, pues, que además de escritor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, la primera historia de la Iglesia cristiana, era médico de profesión y era conocido en el primer siglo por las iglesias como el médico amado, haciendo referencia al afecto que se le tenía. Muchos eruditos que han analizado su obra reconocen su capacidad como historiador y lo colocan entre los mejores historiadores de la antigüedad. La fecha del relato aproximadamente fue alrededor del año 60 después del nacimiento de Cristo. Unos 28 años antes había acontecido la historia que él mismo nos cuenta y que seguramente recibió de boca del protagonista, del que la vivió. Como sabéis, toda vida está sujeta a una familia y a un lugar. El lugar de nuestro personaje era especialmente hermoso, enclavado en lo que hoy llamamos las alturas del Golán y que entonces se llamaba la región de Decápolis, al este del mar de Galilea, una región alta de abundantes aguas, frondosa arboleda, nogales, muchos de ellos, y ricos pastos, con vistas por un lado al mar y por otro lado a la llanura kilométrica que la vista extendía hasta la ciudad de Damasco, una región de economía entonces agrícola y ganadera. Por otro lado, un lugar de abundante población. Existían 10 ciudades de cierta importancia. El lugar concreto, por razones lingüísticas, no hay mucha unanimidad. Algunos piensan que podría haber tenido lugar el acontecimiento en Gadara, a 10 kilómetros del lago, en el territorio de Gadara. Gadara, la ciudad, a 10 kilómetros del lago. Otros piensan que fuera quizá en Gerasa, a 50 kilómetros la ciudad, y sus riberas llegaban hasta el lago, y otros en Gergesa, sobre la misma ribera del lago. Pensamos que probablemente esta opción sería la más apropiada. El lugar, como estamos en el siglo I, formaba parte del Imperio Romano y el gobernador en ese momento era Tiberio César. En cuanto a la familia, hemos dicho algo del lugar. La estructura familiar era extendida. Los lazos de pertenencia familiar eran mucho más marcados e importantes que en nuestros días. Eran básicos para la identidad. Era, por otro lado, una sociedad patriarcal. Los hijos casaban y el nuevo matrimonio quedaba en la casa de los papás de él. El texto no nos habla de su familia, pero la tenía, lo da a entender al final del relato. Aún vivían sus familiares, o algunos de ellos. Seguramente fue un hijo deseado al que recibieron los brazos y los senos de su madre y el desvelo de su padre. Es muy posible que tuviera hermanos y hermanas, pues las familias en aquella sociedad solían ser numerosas. Aquel bebé creció y fue entrando en la vida adulta, a la que se entraba mucho más tempranamente que en nuestros días,
Y tanto los valores como la profesión la recibió en el hogar. La genética de sus papás y ancestros, junto con la red de familiares, amistades y conocidos, además del molde cultural de su tiempo, construyeron su persona. Cuando nos lo encontramos en el relato que nos hace Lucas, ya es una persona adulta, madura, y nos lo presenta en un momento de su vida de enorme conflicto, de una gran desestructuración de su personalidad. ¿Cómo había llegado a esa situación? Desde luego, seguramente que no fue de un día para otro, sin duda alguna. La causa de todos estos síntomas que padecía nuestro amigo era de naturaleza espiritual. Nuestro sistema de pensamiento en nuestro mundo hoy es un mundo cerrado a todo lo sobrenatural. Lo que diría la ciencia psiquiátrica es que esta persona padecía un trastorno de personalidad. En la revelación cristiana, la realidad tiene dos caras, la visible y la invisible. Y nuestra historia precisamente es una muestra de ello. Los relatos, por otro lado, de los evangelios, en cuanto a la persona de Jesús, sabéis que los evangelios hacen referencia a la persona de Jesús, a su vida y a sus hechos, hacen diferencia entre las enfermedades comunes y aquellas que acompañaban a la posesión demoníaca. Las primeras eran curadas por Jesús, generalmente colocando las manos sobre el enfermo. Las otras ordenando al demonio que saliera del poseído. De esto hay abundantes materiales en el Evangelio de Lucas y en los demás. Por otro lado, decir que en el mundo de la misión cristiana de ayer y de hoy, esta realidad que acabamos de apuntar se encuentra con mucha frecuencia. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo había llegado a esta situación? Cuando nos encontramos con el relato que nos hace Lucas y vemos a esta persona, a este ser humano, esta vida preciosa, y nos lo encontramos de esta manera, nos preguntamos, ¿cómo había llegado a esta situación? Y quizá hacemos algunas conjeturas como parte de la herencia espiritual familiar o por un déficit importante en su personalidad que le llevó a explorar soluciones, ayudas paranormales o quizá por un deseo radical de éxito a cualquier costo o por asistir a algún tipo de reunión inofensiva donde se comunicaban con los espíritus buenos. Al comienzo experimentó mejoras, aquello funcionaba, estaba al control de la situación, pero poco a poco y de forma inexorable pasó a ser controlado. Y así ya hacía años. Había perdido toda dignidad si apenas les quedaban rasgos de su humanidad. Fijaros, dice el texto de la historia en Lucas 8, 27 y 29, la segunda parte de los dos textos, dice que estaba desnudo permanentemente. No moraba en casa, sino en los sepulcros. De día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esto nos lo cuenta un evangelio paralelo, el de Marcos, capítulo 5. En momentos, por otro lado, evidenciaba una fuerza descomunal, pues al tratar de calmarle, de sujetarle de alguna manera, de ayudarle, lo ataban con cadenas y grilletes y los desmenuzaba. Pero no solamente había sido desnudado por fuera, también lo había sido por dentro, del amor por sí mismo, del aprecio por los demás, de la consideración por la vida en general, del amor por su familia, etcétera, etcétera. Era un ser
desnudo por fuera y desnudado también por dentro. En sus momentos de lucidez, que entendemos que quizá los tuviera, cuando podía mirar a sí mismo y a su entorno, una sensación de horror indescriptible seguramente le inundaría. Y lo más terrible era que tenía conciencia de que nadie le podría ayudar, porque lo habían intentado, pero no resultaba útil, todo era inútil. Y así, en esta situación desesperada y sin esperanza, pasaban los días y los años. Por otro lado, es muy posible que su familia siguiera amándole y queriéndole y pensando en él, pero en la distancia, porque era imposible estar a su lado. Así que en un sentido él se encontraba totalmente solo. Y en el capítulo 8 de este Evangelio de Lucas, de este documento del siglo I, en el capítulo 8, verso 22, leemos: un día, fíjense, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Parecía que esto es un relato que lo leemos y parece pues una cosa de casualidad, ¿no? Bueno, pues vamos a dar un paseo por el lago. Al fin y al cabo a la otra orilla del lago eran 11 kilómetros de navegación, ¿no? Pues no había casualidad. Un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Como digo, unos 11 kilómetros. Y tuvieron un accidente importante, casi la barca se hunde, porque se levantó una tempestad de viento y aquello se inundaba. Pero no obstante, Jesús tenía necesidad de llegar a la otra orilla. Y a la otra orilla llegaron. Y fue pisar en la playa, o a los momentos inmediatamente posteriores, que apareció nuestro hombre. Y el evangelista Lucas nos lo narra de esta manera. Dice que esta persona, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y dice el evangelista Lucas, dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, pues entre 4.000 y 6.000. El ejército de demonios salieron del hombre al mandato y autoridad de Jesús. No voy a hablar ahora de todos los detalles que hay en el relato, sino de lo que me interesa para esta historia. Al momento, a la autoridad de Jesús, la legión de demonios salieron del hombre. Aquella no era una posición de poder entre iguales. Jesús, el Hijo de Dios, tenía la autoridad y el poder, y legión, fijaros, dice el relato, cayó de rodillas a los pies de Jesús. De 4.000 a 6.000 demonios, dice que habían allí. Jesús, el que se dio en amor por los enfermos, los pobres, los cautivos de sus pasiones, los trastornados de personalidad, nos dice esto en Lucas capítulo 4, versos 18 en adelante, aquel que había preparado su mundo interior, su corazón, para alcanzar, para ministrar, para servir, para ayudar, para salvar a estas personas que se encontraban en estas condiciones. El que por el padecimiento, Jesús, estamos hablando de él, aprendió la obediencia, el que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el que como cordero fue llevado al matadero, Emmanuel, Dios con nosotros, el que resucitó venciendo a la misma muerte, el que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, el Señor de señores y el Rey de reyes,
el que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Fíjense, lo hemos dicho, en la historia aparece, se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra. El que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí tenemos ahora a nuestro amigo convertido en una persona nueva, un hombre nuevo. Después del acontecimiento de la salida de los demonios, se sentaron los discípulos de Jesús y este hombre se sentó junto a los pies de Jesús. Dice el texto que sentado a los pies de Jesús estaba vestido y en su cabal juicio. Sentado a los pies de Jesús, en una actitud de escuchar todo lo que Jesús tenía que decirle acerca de sí mismo y del Padre. Sin duda, pasaron unas horas cruciales de conversación que le acompañarían por el resto de su vida. Las Sagradas Escrituras hebreas tendrían lugar, tendrían protagonismo, la ley de Moisés, los profetas. Habría preguntas por parte de nuestro personaje y respuestas por parte de Jesús. Vestido por fuera, con algunas ropas que le ofrecieron Jesús y sus discípulos, pero vestido también por dentro con nuevos ropajes de autoestima, dignidad, aprecio por los demás, consideración por la vida, belleza, sociabilidad, etcétera, etcétera. Sentimientos de amor brotaron de su alma por Jesús. Aquel hombre que le había salvado en todos los sentidos, no solamente del diablo, sino de la mentira de vivir una vida centrada en sí mismo. Sentimientos de amor, de gratitud. Serían sentimientos arrebatadores, casi incontrolables, ¿no?, por aquel bien que había recibido de parte de Jesús. Y nos dice el texto también, en su cabal juicio. No le faltaba nada, ni física ni mentalmente. Intelecto, sentidos y capacidades, emociones estaban intactos. Disponía del control completo del raciocinio. Era una persona libre. Le había amanecido un nuevo día cuando había perdido toda la esperanza. Era como haber nacido de nuevo. Sentía querer abrazar a todos y exclamar: ¡qué bonita es la vida! Podemos imaginarlo. Escasas horas pasó Jesús con él y sus discípulos, escasas horas. Pero estas escasas horas le ofrecieron tanta luz, verdad, amor, que llegó a comprender tanto que tomó la decisión libre y voluntaria de vivir para Jesús y ser su discípulo. Como hemos dicho, fue muy corto el tiempo, unas horas seguramente. No se pudo dilatar más la estancia de Jesús y sus discípulos, porque sorprendentemente acudieron multitud de personas al lugar de los hechos y, asustados de lo que habían contemplado, animaron y dijeron a Jesús que marchara. Y Jesús tomó camino hacia la barca con sus discípulos y nuestro hombre quiso acompañarle. Le rogó a Jesús que quería ir con él. Y Jesús le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y nos dice el texto, y él se fue publicando por la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y el Evangelio de Marcos, en el relato que nos hace también del mismo acontecimiento, dice que no solamente fue a su ciudad, sino por toda la región de Decápolis, que era una población bastante abundante en ciudades, hemos dicho unas 10. Dice publicando, no solamente conversando, sino proclamando, como si fuera un predicador, a modo de un predicador al aire libre. Bien,
He aquí la historia de Lucas, el escritor fiel, fidedigno del siglo I, uno de los mejores escritores de la antigüedad. Algunas consideraciones al respecto de la historia. Primero, son muchas las personas que han iniciado caminos en nuestra sociedad que les llevarán a situaciones que no podrán controlar. Deseamos que esta historia les pueda hacer recapacitar. Segundo, hemos visto el poder de Jesús rescatando de las manos del maligno a una preciosa vida humana en el siglo I. Quizá pienses, bueno, eso ocurrió en el año 32 después del nacimiento de Cristo, pero yo vivo en el 2021. ¿Cómo me puede ayudar a mí el Jesús del pasado? Pues déjame decirte que Jesús venció a la muerte y hoy vive. Casi te puede rozar. En Él te mueves y estás. Está tan cerca de ti que te puede rozar, lo hemos dicho. En Él vives, te mueves y existes. Haz la prueba, haz la prueba. Clama a Jesús en tu necesidad y Él te responderá. Lo repito, clama a Jesús en tu necesidad y Él te responderá. Es su promesa. Tercero, ¿qué empresa que iniciemos con su beneplácito, con el beneplácito de Jesús, con el beneplácito del Dios Trino, podrá fracasar? Decidme, ¿qué empresa que iniciemos con su beneplácito podrá fracasar? ¿Cuál ha de ser nuestra actitud como Iglesia? ¿De trinchera o de conquista? A la luz de la historia que hemos estado considerando. ¿En qué Jesús hemos creído? Nosotros nos decimos gente de fe. ¿En qué Jesús hemos creído? ¿No ha comprometido su presencia junto con su autoridad al llevar adelante su propósito de hacer discípulos en todas las naciones? Mateo 28 al final. Hermanos, no es un ánimo. De 4.000 a 6.000, una legión de fuerzas malignas a los pies de Jesús. El siglo I. Pero Jesús vive hoy. Ha derramado su espíritu en nosotros. La Iglesia es la barca, el cuerpo de Cristo, ¿no? Vamos con Él. Donde nos dirija el Señor en la barca, en la comunidad, si Él nos dirige, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Cómo no conquistar? Empezando en nuestro barrio hasta el final de la tierra. Es la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Hermanos, reflexionemos. Es tiempo de conquista.